Bueno, mis hermanos, seguimos avanzando en este extenso tema del principio regulador de adoración. Hermanos, prácticamente llevamos casi un año en este trabajo, en esta labor. Y creo que es un privilegio que hayamos podido tener estos estudios. ¿Por qué? Hermanos, para que usted y yo sepamos por qué hacemos lo que hacemos cada vez que nos presentamos delante del Señor. Que tengamos razones firmes, que el día de mañana, si alguien demanda razón de nuestra fe, con humildad podamos darle razón de nuestra fe, y a través tal vez de lo que usted y yo hoy conocemos, tal vez el Señor quiera tener misericordia de esa persona que está en ignorancia y en equivocación. Esa es la manera, hermano, en la cual el Señor obra, y le damos gracias al Señor por eso. Así que ya vamos moviéndonos hacia el final del tema. Ya vamos moviéndonos, hermano, a la finalización de este tema del principio regulador de adoración, aunque todavía nos queda un poco de camino que recorrer. Pero hasta este momento, mis amados hermanos, hemos dado un fundamento que partió ¿desde dónde? Desde el Antiguo Pacto. ¿Sí recuerdan? Desde el Antiguo Testamento partió todo este trabajo hasta el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, en lo que tiene que ver con el principio regulador de adoración, y nos dimos cuenta de que sí es una doctrina bíblica. Sí es algo que el Señor demanda. Y luego de entonces de haber pasado y dado este fundamento desde atrás hacia adelante, luego de ello iniciamos ya en el Nuevo Pacto, que es donde usted y yo estamos parados el día de hoy, después de haber visto cómo el Señor Jesucristo le habló a la samaritana, haciendo ese partimiento de un antes y ahora un después en el Nuevo Pacto. Iniciamos a hablar de los elementos constitutivos de la adoración en el Nuevo Pacto. De eso fue que empezamos a hablar, y ahí estuvimos y tomamos la confesión de fe, y hemos hablado de la oración, hemos hablado de la lectura pública de las Escrituras, hemos hablado de la enseñanza y la predicación, hemos hablado del oír y escuchar la palabra de Dios, hemos hablado del canto, hemos hablado de las ordenanzas como lo es el bautismo y la cena del Señor. Y bueno, hermanos, creo que ha habido bastante tema del cual se ha hablado. Y en este momento, a partir del día de hoy, entramos en un nuevo asunto, en un nuevo tema, y que es un tema que para un pastor, realmente, para un pastor, no es tan cómodo enseñar. Sinceramente que este tema de lo que vamos a hablar no es algo que uno se sienta cómodo enseñar, pero que se debe de enseñar porque Dios lo manda en su palabra. Dios demanda que esto se haga en su palabra, y su palabra es la verdad, así que no deberíamos tener miedo de hacerlo. Pero hermano, ¿por qué es incómodo realmente hacerlo? Porque es que no es fácil hablar de este tema, por las formas tan horribles, bochornosas, hermano, que se ha abusado de este tema, de la manera en que se ha abusado. Y por eso es que los pastores son considerados de muchas maneras. Son considerados ladrones, son considerados hermanos engañadores, estafadores. De tantas maneras, mis hermanos, se ha tomado este tema de una manera tan abusiva, o se ha abusado tanto de este tema, que hoy en día todos nos ponen sobre la misma bolsa. ¿Cierto que sí? Entonces, sin embargo, hermanos, el hecho de que muchas personas el día de hoy lo hagan mal para su propio interés, tuerzan la verdad para sus propias riquezas, para sus propias ganancias, no quiere decir, hermano, que usted y yo tengamos miedo de hacer lo que el Señor nos demanda hacer. Hermanos, esas cosas no las vamos a juzgar nosotros, esas cosas las juzgará Dios. Dios juzgará realmente cada una de estas cosas. Así que usted y yo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? No debemos tener miedo de hablar lo que el Señor nos llama a hablar. Pero lo que sí tenemos que ser es prudentes en todo momento, y también poder tomar estos temas, poder hablar de estos temas y hacerlo y escucharlos y hablarlos con fe, para que usted y yo en fe hagamos todas las cosas. Porque sin fe, hermanos, usted y yo vamos a hacer las cosas de una manera que es equivocada. Así que, ¿cuál es el tema? El tema de las ofrendas. Y con el tema de las ofrendas, mis queridos hermanos, vamos a dar por terminado los elementos que consideramos constitutivos del culto de adoración, ¿sí? Del culto de adoración. Hoy vamos a ver, hermanos,
Hoy quiero ir muy despacio. Quiero ir muy despacio en este tema para que usted y yo sepamos. Y lo primero que vamos a ver, digamos de una manera muy general, es la recolección de ofrendas en el día del Señor. Eso es digamos que el tema general, y después vamos a ir puntualizando en cada una de las cosas. La recolección de ofrendas en el día del Señor. Y lo que el día de hoy vamos a hablar, hermanos, es si realmente Dios ha demandado que usted y yo presentemos ofrendas delante de Él. Es lo primero que vamos a ver. Como le digo, recolección de ofrendas en el día del Señor es el tema general, es el tema amplio, y de ahí vamos a empezar a dar unos detallitos. Y el día de hoy vamos a hablar si realmente las Escrituras nos muestran de que Dios ha demandado que usted y yo presentemos ofrendas delante de Él. Eso es lo primero que vamos a hacer. Sí, pero no quiero ir rápido. La próxima semana hablaremos, ya después si realmente el Señor demanda que se haga aquí, ya después miraremos qué se requiere de nosotros, si hay una cantidad estipulada, qué es lo que hay, si realmente hace parte del principio regulador de adoración. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no se me vaya a desesperar. Vamos a empezar por el principio para hacer todas las cosas, como les decía ahorita, con fe y bajo un entendimiento bíblico de las cosas. Cuando hablamos de ofrendas, cuando estamos hablando de ofrendas, tenemos que hacer referencia, mis amados hermanos, a ofrendas materiales. Cuando hacemos referencia a las ofrendas, estamos haciendo referencia a ofrendas materiales. Que si estamos hablando de la iglesia, en el caso de la iglesia, que la iglesia es del nuevo pacto, hermanos, estamos hablando principalmente, no únicamente, pero sí principalmente de dinero. Estamos hablando de ofrendas materiales expresadas y manifestadas económicamente, en dinero. Y hermanos, y si usted y yo vamos a hablar de que las ofrendas hacen parte del principio regulador de adoración, para que usted y yo digamos que esto hace parte de este tema, tenemos que saber si es que fue algo exigido por Dios para nosotros. Solo así, hermanos, si Dios lo exigió, usted y yo podemos ponerlo dentro del tema del principio regulador de adoración. Si Dios no lo exigió, si no lo vemos en la Escritura, entonces yo tiene que decir, pastor, entonces usted es el que nos está pidiendo aquí las cosas. Y entonces sacar esa práctica de nuestros, digamos, hábitos religiosos. Pero si vamos a decir que esto hace parte del principio regulador de adoración, hermanos, debe de ser algo que Dios mismo ha exigido de usted y de mí como pueblo. ¿Listo? Así que, ¿qué hace que algo sea tomado como un elemento del culto de adoración? ¿Qué es lo que hace que algo sea tomado como parte, como elemento del culto de adoración? ¿Qué es lo que con qué tiene que cumplir? Que sea mandado por Dios. Si es mandado por Dios, hermano, entonces sí tenemos que prestar atención. Si es mandado por el pastor o por un hombre, entonces usted dice, no, yo a esto no le presto atención porque realmente no hay necesidad de hacerlo. Y en este asunto de las ofrendas, hermanos, así como les hablé hace una semana en la enseñanza de que Dios no guarda silencio en mostrar que la iglesia sufre dificultades, asimismo el Señor en la Biblia o las Escrituras no guardan silencio en este asunto. No guardan silencio, hermanos. Que a veces sea difícil hablar este tema, no quiere decir que la Biblia es que guarde silencio. La Biblia no le da miedo, la Biblia no guarda silencio. Es un asunto, hermanos, el asunto de las ofrendas, como no es un asunto en el cual la Biblia guarde silencio, no es un asunto, hermanos, en el que se tenga la libertad de que usted y yo lo hagamos o no. Es decir, el tema de las ofrendas, hermano, no es que yo les venga y les diga a ustedes, mis amados, pues yo les recomiendo, si ustedes quieren, ya lo dejo a libertad de conciencia, si quieren traer una ofrenda o no la quieren traer. Hermano, el tema de las ofrendas no es de una libertad de si quiero o no quiero hacerlo, hermano. El tema de las ofrendas es algo que la Escritura muestra que fue prescrito por Dios y eso lo hace parte constitutiva de la adoración. Y usted debe ser consciente, hermano, si usted y yo somos conscientes a la luz de las Escrituras, si usted y yo reconocemos y tenemos algún conocimiento de las Escrituras, sabemos que Dios ordenó ofrendas. Piense en este momento, sin mirar las Escrituras todavía, pero haga un repaso del conocimiento que usted tiene de la Biblia.
Y dígame si Dios ordenó o no ordenó ofrendas. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Dios ordenó ofrendas materiales. ¿Y lo hizo desde dónde? Desde el antiguo pacto, desde el antiguo testamento. Usted y yo vemos que Dios ordenó ofrendas materiales. ¿Y sabe qué es la cuestión? No solamente ordenó ofrendas materiales, sino que lo hizo de muchas maneras en las cuales estas ofrendas debían ser presentadas. Eso lo vamos a empezar a ver tal vez más adelante. Pero fueron muchas las maneras en que Dios demandó que el pueblo presentara ofrendas materiales. Mire, hermano, es algo de verdad prescrito por Dios, en lo cual la Biblia no guarda silencio, que de hecho Dios en su palabra reveló detalladamente la forma en la cual deberían ser presentadas estas ofrendas. Así fue. Dios dio detalle de cómo quería. Y si Dios lo hizo así, manifiesta, hermanos, manifiesta que Dios es honrado a través de las ofrendas materiales. Si Dios lo detalló, si Dios lo ordenó y dijo, debe de ser de esta manera, en esta manera, así, si lo detalló, hermanos, es porque esto nos manifiesta que Dios quiere ser honrado a través de las ofrendas materiales que trae su pueblo. Así que como lo hemos hecho en anteriores enseñanzas, quiero que amparemos este tema primero de manera general y luego de manera más detallada. Y lo que vamos a ver entonces, como les decía yo en esta mañana, sin ir muy rápido, es veamos si este tema está escrito en la Biblia como un principio general. Es lo primero que vamos a ver. Miremos si el tema de las ofrendas materiales está escrito en la Biblia como un principio general de parte de Dios. Y quiero que vamos a tomar tal vez como 2 pasajes nomás para esta enseñanza del día de hoy. 2 o 3 pasajes el día de hoy. No más para que usted y yo veamos si está escrito como principio general. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Vayamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Y quiero que leamos todos este pasaje. Quiero que lo leamos todos. Para que el Señor nos hable, ¿a quién? A cada uno. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 3, versículo 9? Vamos a leerlo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias ¿de qué? Todos tus frutos, hermanos. Así que aquí en este pasaje vemos un principio, hermanos. Aquí vemos un principio por medio del cual Dios nos dice que es honrado. Mire que no es que yo lo esté inventando. El pasaje solo nos muestra, a través de este pasaje nos muestra que aquí hay un principio que Dios nos está revelando y nos dice, yo soy honrado. Ahora, no es la única manera en la cual Dios es honrado, pero sí es una en la que Él quiere ser honrado y quiere ser adorado. ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál? ¿Honrarlo con qué? Con nuestros bienes, hermano. Dios demanda de usted y de mí que Él se agrada de ser honrado a través de los bienes que Él mismo nos da. Y no solamente de algunos, sino de todos nuestros frutos, de la primicia de todos nuestros frutos. Así que, hermanos, el hecho de que Dios quiera ser honrado, que Dios nos muestre y nos revele que es honrado, y una de las maneras de ser honrado es a través de ofrendas materiales, hace que esto entre en el tema de la adoración. Si Dios es honrado, hermanos, es porque Dios quiere ser ¿qué? Adorado. ¿Y cuál es una de las formas? ¿A través de qué? De presentar ofrendas materiales delante del Señor. Así que esto lo tenemos como principio general en el Antiguo Testamento. Pero quiero que vayamos al Nuevo Testamento también. Quiero que nos demos cuenta si el Nuevo Testamento nos muestra que realmente debe de ser así. Y mire que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento calificó la ofrenda
de esta manera. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18. O sea, lo que quiero que nos demos cuenta es si tenemos un principio general escrito en las Escrituras de que Dios es honrado a través de ofrendas. Todavía no hemos entrado a la parte del día del Señor como tal, no hemos entrado, hermanos, todavía acá si está regulado para la iglesia. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que observemos es si es un principio que Dios nos revela en su palabra a través del cual es honrado. Filipenses 4:18. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 18, hermanos? Mire lo que nos dice el apóstol. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué envió? ¿Qué enviaron? Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Qué enviaron? Ofrendas materiales, hermano. Ellos enviaron ofrendas materiales. ¿Y qué fueron estas ofrendas materiales, hermanos? Olor fragante, sacrificio acepto, ¿agradable a quién? ¿A los hombres? ¿Agradable a quién? A Dios, hermanos. Así que las ofrendas materiales que la iglesia recogió para enviar al apóstol Pablo fueron ¿qué? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios, hermanos queridos. Ahí está. Y mire que el apóstol Pablo está hablando en un lenguaje muy similar al del Antiguo Testamento. Olor fragante, sacrificios, todas estas cosas. Porque él entendió, hermanos, que estas ofrendas que estaban presentando los hermanos, que estaba presentando la iglesia, era un olor fragante y un sacrificio acepto, agradable al único Dios verdadero. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Así que con estos dos pasajes que les acabo de mostrar, de manera muy general, les muestro que Dios sí se agrada de ser honrado a través de ¿qué? De ofrendas materiales, hermanos. Ahí está. O sea, vamos a ver más adelante esto, pero lo importante es que usted y yo sepamos, ¿realmente Dios demanda esto? O sea, Dios se siente honrado con esto, Dios se agrada de esto para que usted y yo lo tomemos como algo que es exigido por Dios en la adoración y tenemos que decir, sí, Dios está demandando que es honrado a través de ¿qué? De nuestros bienes. Y luego en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que estas ofrendas que los hermanos enviaron fueron olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Aquí está, hermanos, Dios se agrada de ser honrado a través de ofrendas materiales. Así que Dios nos revela y nos deja conocer por medio de su propia palabra que una manera de adorarlo es ¿cuál? Ofreciendo de manera regular nuestros bienes materiales. Porque mire que dice, honra al Señor con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. Así que, ¿cuántas veces tiene usted primicias? De cierta manera, no solamente una vez en su vida. Así que, hermanos, de manera regular, Dios nos muestra que quiere ser adorado a través de nuestros bienes materiales. Ahora, después de haberles mostrado que este principio general está escrito, está revelado por Dios en su palabra y que Dios se agrada de ser honrado a través de esto, observemos si esto aplica para la adoración de la iglesia. Miremos si este principio general aplica para la adoración de la iglesia en cuanto a las ofrendas materiales. Porque si usted y yo estamos en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿qué nos dice la Escritura? Que debemos saber conducirnos en la casa de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Dios también reveló en su palabra, y resulta que Dios, cuando reveló en su palabra y le habló a la iglesia, Dios le dio tareas a la iglesia. Dios le dio responsabilidades a la iglesia. Y de esas tareas y de esas ciertas responsabilidades que Dios le dio a la iglesia,
esas tareas y responsabilidades, no todas, algunas de ellas solo pueden ser cumplidas o solamente pueden ser suplidas a través de ¿qué? ¿A través de qué? Ciertas tareas y responsabilidades que Dios le dio a la iglesia solo pueden ser cumplidas y suplidas a través de ¿qué? De la administración de las ofrendas materiales, hermanos. No hay otra manera de suplirlas ni de cumplirlas. Responsabilidades y tareas que Dios le dio a la iglesia. Ahora, como le digo, no todas, no es que todas se solucionen de esa manera, pero sí hay unas que se suplen y se cumplen solo a través de este mandamiento de parte del Señor. Así que bajo el panorama general que les mostré ahorita, nuestros bienes deben honrar al Señor de manera individual, es decir, privada, hermanos. Y esto es importante, tal vez más adelante lo veamos, pero esto es importante, hermano, o sea, que cuando usted y yo tenemos algo, recibimos algo, usted y yo lo primero que deberíamos pensar no es en nosotros, sino siempre en el reino de Dios. Así que usted y yo honramos con nuestros bienes al Señor de manera privada, aunque nadie nos esté viendo. En nuestras casas, cómo administramos, cómo gastamos, cómo hacemos, tenemos para hacer misericordia, podemos apoyar a alguien en alguna necesidad, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Pero también les quiero mostrar que el Señor demanda de parte de usted que nuestros bienes honren de manera pública, es decir, con la iglesia. ¿Y cómo nos damos cuenta, hermanos, que el Señor quiere que usted y yo lo honremos con nuestros bienes de manera pública en la iglesia? Cuando puso tareas sobre nosotros, cuando puso responsabilidades que debemos realizarlas, algunas de ellas a través del recurso económico que viene de parte del pueblo de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Mire, hermanos, ¿por qué yo les digo esto? Porque la Biblia revela que el Señor le dio tareas a la iglesia. La Biblia revela que solamente podrán ser suplidas a través del recurso económico del pueblo del Señor. Pero yo no les puedo mostrar a ustedes, a menos de que usted haga un estudio muy detallado y de pronto usted me muestre y me diga, pastor, tenemos otra revelación en la Biblia de cómo es que la iglesia ha de sostener sus necesidades, pastor. Si usted me dice eso, hermano, entonces yo me siento y lo escucho a ver si realmente hay razón. Yo tengo la revelación de parte de Dios de que la iglesia debe suplir con las necesidades, pero no tengo ninguna otra revelación de cómo la iglesia ha de suplir sus necesidades por fuera del pueblo de Dios. No lo tengo. No tengo esa revelación. Es decir, hermanos, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los gentiles. No es a través de rifas, no es a través de bazares, no es a través de ayudas, hermano, no es a través de venta de garaje que la iglesia debe suplir sus necesidades. Y esto sí que se ve el día de hoy. ¿Sabe qué pasó en el tiempo del COVID? Las iglesias cristianas y católicas desesperadas y diciéndole al gobierno, si usted no nos deja llegar la gente, vamos a perder, denos subsidios. Hay iglesias que muy bonitos, añadan metros y entonces hacen grandes bazares, grandes rifas, hermano, mundanalizando la iglesia para conseguir recursos económicos para las necesidades del pueblo. ¿Ah? Hermanos, yo no veo en las escrituras una revelación que me diga, vaya, pídale al gobierno. Vaya y pídale al vecino que le dé para las necesidades que tiene. Vaya y haga una rifita. Vaya y haga un bazar. Hermanos, yo no veo por ningún lado eso en la Biblia. Si la iglesia tiene responsabilidades, si la iglesia tiene tareas, ¿la responsabilidad de quién es? Es de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios y que deben suplir lo que se requiere en la iglesia. Por eso, hermanos, una de las razones cuando usted se hace parte o miembro de una iglesia local, uno de los puntos a los cuales usted se compromete es ayudar y a suplir las necesidades que la iglesia tiene. Si usted no hace eso, usted no puede ser parte de una iglesia. Así que la expectativa de Dios, ¿qué espera Dios? ¿Cuál es la expectativa de Dios?
que la iglesia sea una institución, si lo puedo decir de esta manera, pero que la iglesia sea una institución autosostenible. Ella misma se sostenga, sin la ayuda de nadie, solamente de Dios. Y Dios dio ¿a quién? A la materia prima. ¿Y quién es la materia prima? La iglesia, sus asistentes y miembros, hermano. Es lo que Dios ha demandado. Así que si esto es así, entonces tenemos que saber que la voluntad de Dios nos indica que las ofrendas son el medio por el cual Dios quiere sostener su iglesia. ¿Cómo quiere Dios sostener su iglesia en esta tierra? ¿Cómo quiere hacerlo? Por medio de las ofrendas que su pueblo trae y presenta delante de Dios. Así que quiero que observemos otros dos ejemplos. No que no tengamos otros, sino que los vamos a poner más adelante. Y quiero hacerlo para ampliar el concepto general de las tareas que se nos dieron y que deben ser suplidas bajo el recurso de la iglesia. Vayamos un momentico a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 16 al 18. Para que veamos otros dos ejemplos, hermano, para mirar. Ya les mostré de manera privada que hay un principio en el cual Dios quiere ser honrado, pero esa manera general también nos muestra que públicamente debemos honrar al Señor. Y en esto quiero darle dos ejemplos para que nos demos cuenta de que Dios dio responsabilidades y deben ser suplidas bajo el recurso de la iglesia. ¿Qué nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 16 al 18? Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice? Que las mantenga y no sea gravada la iglesia. A fin, mire, ¿cuál es la idea? Que si alguien tiene una viuda, si alguien tiene una persona con necesidad y la tiene un creyente, él mismo se debe encargar de mantenerla. ¿Para qué? Para que la iglesia no saque recursos para apoyarla. ¿Por qué? ¿A fin de qué? A fin de que haya lo suficiente. ¿Y qué es eso suficiente? Suficiente recurso para las que en verdad, ¿qué? Son viudas. Ahí está, hermanos. Ahí está. Ahora, continuemos que nos sigue diciendo el pasaje. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de quién? De su salario, hermanos. Creo que estos pasajes son muy claros. Y acá en este pasaje, entonces, vamos a observar aquí de manera muy general que en este pasaje tenemos dos responsabilidades particulares como iglesia. Y son dos responsabilidades particulares que si cumplen los requisitos, deben ser suplidos ¿por quién? Deben ser suplidos por la iglesia, si cumplen con los requisitos. Dos ejemplos tenemos. ¿Cuál es el primero? Las viudas. ¿Pero cuáles viudas? Las verdaderas, las que de verdad tienen necesidad. Así que aquí vemos el principio de caridad y benevolencia real. Caridad y benevolencia real. En ninguna parte de la Biblia dice que si en la iglesia hay una verdadera necesidad, le pidamos al vecino o al Estado. ¿Dónde está diciendo eso aquí? Vaya y hagan el bazar. Vayan y hagan la ventica. No, ahora, si usted tiene algo y usted lo quiere vender porque hay una necesidad y la quiere traer, es diferente. La Biblia lo muestra. Pero nunca le vaya y le pida a nadie fuera de la iglesia para cubrir una necesidad real de la congregación, de la iglesia, hermanos. Así que viudas verdaderas, hermanos. Aquí tenemos viudas verdaderas y reales necesidades en la iglesia. Eso tiene obviamente ya otro manejo, no lo vamos a entrar a hablar aquí, pero quiero que sepan, real. Por eso les hago énfasis en la palabra real necesidad, real benevolencia, viudas que de verdad lo necesiten. Y eso obviamente se aplica como principio a otras necesidades que sean reales en la iglesia. ¿Quién debe suplir esta necesidad? La iglesia. Si usted la tiene en su casa, usted se encarga. Pero si hay viudas en la iglesia, viudas que realmente tienen necesidad, ¿quién se debe encargar? La iglesia. ¿Y cómo se va a encargar? Con lo suficiente que tiene. ¿Qué es lo suficiente, hermano? ¿El recurso qué? Económico que la iglesia tiene. Ahora, ¿cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra responsabilidad que tiene la iglesia? ¿Cuál es la tarea que el Señor le dio? Los ancianos que gobiernan bien, que trabajan en predicar y enseñar.
¿Qué dice? Hay un salario que merece ese anciano. Mire, no es que se lo regalen. ¿Se lo qué? Se lo merece. Es digno. Mire, que no es ni siquiera, es digno de ese salario. Y esa responsabilidad la debe sufrir ¿quién? ¿Con qué? Con las ofrendas materiales. Un pastor debe vivir bien con las ofrendas que la iglesia trae y presenta delante de Dios. Así que sepa una cosa, cuando usted presenta ofrenda para que el pastor tenga para vivir, eso es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Así que con estos dos ejemplos, hermanos, podemos ver que sí, como iglesia tenemos unas responsabilidades y tareas que Dios envió que fueran suplidas y administradas por la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo pueden ser suplidas y cumplidas estas necesidades? ¿Cómo? Solo a través del recurso económico del pueblo. ¿De qué otra manera? Mire que el Señor no está diciendo, pastor, pase entonces casa por casa de cada uno de los congregantes y pídale vaya y deje el recibo del agua a este, deje el recibo de la luz al otro, y a los otros les empieza a decir, bueno, el arrocito, el azuquita, la carnita. El Señor no dice eso. El Señor dice, es digno de su salario. Y cuando una persona tenga una real necesidad en la iglesia ha de asumir esa responsabilidad porque el cuerpo se duele de la necesidad de su hermano. Para eso el Señor nos dio trabajo y hemos de trabajar. Ya no robar, trabajar y dar al que necesita. Así que, mis amados hermanos, a la luz de este pasaje, en estas dos necesidades, en este que acabamos de leer, a la luz de este pasaje, yo le quiero preguntar una cosa. Yo se la pregunto a usted. En la mente de Dios, ¿qué es más importante sustentar en una iglesia? En el pasaje que acabamos de leer, no me voy a salir de ese pasaje que acabamos de leer de Timoteo. En la mente de Dios, ¿qué es más importante sustentar en una iglesia? A los ancianos. ¿Qué dice la Escritura? Vemos que hay una honra y hay otros que merecen ¿qué? ¿Para qué es más importante sustentar en la mente de Dios en una iglesia? Hermanos queridos, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Dios. Lo dice su palabra. Hermanos, no tengan miedo de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Es que esos pastores, hermano, yo a ustedes les puedo demostrar que yo no tengo más que ustedes. Tal vez ustedes tienen más que yo. Todos los que están aquí. Diferente fuera que el pastor tenga más que ustedes. Ahora, si el pastor tiene más que ustedes porque de pronto viene de una familia que le dejó una herencia, pues ahí sí no hay nada que decir. Pero si yo me enriquecí, me volví más rico de todos a través de la iglesia, hermano, sí, pero yo sé, una cosa les puedo decir. Yo no tengo más que ninguno de ustedes. Eso sí es seguro y se lo puedo demostrar. No hay que hacer nada. Así que, hermanos, no tengamos miedo. Hagamos lo que Dios nos manda hacer, porque en eso Dios es honrado. ¿Sí ve? Hermano, ahí se da usted cuenta entonces de la importancia que Dios le da al ministerio de una iglesia. Porque desafortunadamente, hermanos, hay lugares donde no se honra esto. Eso debería decirle mucho a la iglesia. Tristemente hoy hay ancianos que no tienen para suplir y cumplir con su ministerio con fidelidad. No tienen cómo, hermanos. Que desafortunadamente tienen que ir y meterse en los negocios de este mundo para poder suplir lo que les falta, hermanos, en sus casas o para su propia edificación. Y le toca al mismo pastor ir a buscar cómo hacerlo, porque la iglesia no se conduele de eso. Ahora, aquí en esta iglesia, aquí en esta congregación, en este momento, yo sé que estamos pasando por dificultades. Yo sé que sí. Hermanos, somos pocos, pero con todo, hermanos, sin embargo, Dios es bueno. Dios es bueno. Hermano, ¿cómo? Pregúntele a Dios, no me va a preguntar a mí. ¿Cómo nos sostenemos, hermano? Porque hemos esperado en las misericordias del Señor. Nada más, hermano. Porque yo veo que yo digo, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿De dónde? Yo sé que ganas hay, tal vez fuerza sí, pero hermano, el Señor es el que nos ha suplido y ha sido bueno con nosotros.
Así que hermanos, darle a Dios nunca será en vano. Así que, ¿por qué les hice esta pregunta, hermanos? ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque esto nos lleva a pensar con la Biblia y no con el corazón. ¿Sí? No, es que a mí el pastor como que no me cae muy bien, ¿no? ¿Pero qué le voy a dar? No, hermano, piense como la Biblia le dice, no como el corazón le dicta. Eso no se trata de cuánta empatía tiene usted con el pastor, si que le habla así, le habla a la otra. No, hermano, es lo que Dios le demanda, porque sin un pastor su alma se va a perder. Así que hasta este momento les he manifestado, mis amados hermanos, que la Biblia enseña como principio general que las ofrendas sí hacen parte de la adoración. ¿Sí o no? Eso es para mí lo importante. Tanto privada como públicamente. ¿Cierto? Pero la pregunta ¿es un elemento constitutivo del culto de adoración? Y eso ya se complica más. Ahí sí ya se complica más, hermano. Según lo que creemos y observamos en la Escritura, tendría que responderle sí. Pero para ello, mis amados hermanos, voy a tomar la próxima escuela con el fin de que no nos llenemos de información el día de hoy, sino que podamos procesarla correctamente. Así que lo importante hasta aquí, hermanos, es cómo estoy cumpliendo con mi responsabilidad privadamente. Es decir, con mis recursos. ¿Todo es para mí? Y públicamente, ¿cómo estoy cumpliendo con las responsabilidades de necesidades y benevolencia? ¿Aporto o no aporto? Para el ministerio, ¿aporto o no aporto? Hermanos, es bueno que cuando usted y yo digamos, y como el hermano Edwin muchas veces ora aquí, cuando decimos todo es de Dios, sea una verdad. Y no solamente sea algo aprendido. Porque Dios nos da, hermanos, para suplir nuestras necesidades y nos da muchas veces en abundancia y también nos da la oportunidad de disponer y disfrutar de lo que el Señor nos da para su gloria. ¿Sí? Pero tenemos responsabilidades y tareas que cumplir. Y Dios a través de ellas es honrado. Oremos al Señor.